Muy buenas tardes y bienvenidos a su serie de cápsulas en donde, gracias al espacio que nos abre el periodista Jesús Escobar, estaremos entrevistando a todas las personas de la comunidad de la diversidad sexual que actualmente se encuentran concursando por un espacio en estas elecciones que son históricas para el país. Es la primera vez en que México estaremos eligiendo a las personas que ocupen cargos como jueces, ministros, magistrados. Y es importante que la ciudadanía acceda a estos procesos, a estos comicios, lo mejor informada posible. En esta ocasión estamos acompañados de José Enrique de Jesús. Querido, por favor, preséntate con nuestra audiencia, platícanos qué cargo quieres ocupar, en dónde vas a concursar, cómo te ha ido en esta campaña. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todes y a todas. Soy José Enrique de Jesús Rodríguez y yo aspiro al cargo de magistrado de circuito en materia administrativa. Estaré en la boleta del Distrito Judicial número 3, que corresponde a las alcaldías Benito Juárez y parte de Álvaro Obregón. Y bueno, pues ha sido un viaje de montañas rusas, ¿no? Nosotros eh, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Nosotros estudiamos derecho, nosotros nos preparamos para interpretar la ley, para estudiar la ley, para proteger los derechos. Pero cuando nos dicen, ¿sabes qué? Todo esto que tú estudiaste ya no te va a servir porque ahora lo que necesitas es sonreírle a una cámara, es salir a la calle, es convencer a la gente de que vote por ti, pues sí nos agarraron en curva, porque la verdad es que no habíamos estado preparados ni estudiados para esto. Pero ha sido una gran experiencia también, porque precisamente el Poder Judicial necesita romper esta brecha que hay con la ciudadanía, y esta ha sido una oportunidad para acercarnos a todas las personas, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia que ha tenido de todo. Evidentemente hay personas que no están de acuerdo, hay personas que no quieren salir a votar y pues evidentemente hay que convencerlas, pero a base de explicaciones y a base de argumentos de por qué es tan importante salir a votar, ¿no? Ya la reforma pasó, ya la reforma está y ahora está en nuestras manos, en manos de toda la ciudadanía, salir y votar, salir y elegir a nuestros representantes en los tribunales y juzgados de distrito. En Justo términos por generales, muy, muy, muy contento. Justo, qué bueno escucharte y justo por ahí me gustaría comenzar, querido. Eh, Cuéntame un poco de este proceso en el sentido de, vamos bien, ahora mismo hay una hondanada de personas incitando a no salir a votar. Sin embargo, como lo comentas, pues esto ya está, estamos de hecho a pocos días de la elección y desde mi perspectiva me puedo equivocar, corrígeme si tienes otra apreciación. Bueno, lo que está en juego es justo las garantías que como comunidad ya hemos ido acumulando. Sin embargo, bueno, quisiera escuchar tu opinión. ¿Qué está en juego en este proceso electoral y por qué es importante que salgamos a votar? Por supuesto, es importantísimo porque lo que está en juego es nada más y nada menos que los derechos fundamentales de todas las personas. Nuestros derechos como comunidad, nuestros derechos no solo de la comunidad, sino de todos los ciudadanos del país. Entiendo que hay mucha incertidumbre, que hay mucha negación, incluso que se está llamando por ahí escuché de una marcha para no salir a votar. Esto lo único que va a hacer es perjudicar. ¿Por qué? Porque habemos muchas que estamos aquí para defender los derechos, personas que nos hemos preparado durante muchos años. Y sí, sí también es responsabilidad de todas las personas y de toda la ciudadanía informarse acerca de sus candidatos, de sus candidatas, de sus candidates. No nada más dejémoslo a aquellos que están haciendo campaña. Nosotros tenemos esa responsabilidad civil de decir quiénes son aquellas personas que van a estar en mi boleta y cuál es su trayectoria. De esa manera también podrán saber y podrán conocer toda la trayectoria que tenemos detrás y también qué es lo que estamos proponiendo y en pro de qué, ¿no? Finalmente es importante que la ciudadanía sepa que nosotros no somos políticos, que somos apartidistas, no hay ningún partido detrás de nosotros. Lo único que hay detrás de nosotros es la trayectoria y la experiencia que tenemos y lo que queremos llegar a ser con esta, yo le llamaría
renovación y perfeccionar el Poder Judicial, ¿no? Estamos frente a un proceso, desde mi perspectiva, otra vez un tanto atropellado en términos de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Hasta antes de esta elección, en México se consideraba la figura de las acciones afirmativas. Tenemos acciones afirmativas en el en el legislativo, en el ejecutivo y el judicial por primera vez se abre en términos democráticos al sufragio, pero elimina las acciones afirmativas. De hecho, las personas votantes podrán saber hombre, mujer y a las personas que están en el paraguas de lo no binario, de lo trans, pasarán desapercibidas, lo cual hace que o nada impide que voten solo por hombres heterocisgénero en la boleta o por mujeres heterocisgénero en la boleta, eximiendo así la existencia. ¿Por qué es importante la aparición de la población de la diversidad en estos comicios? Y bueno, ¿qué puntos de mejora identificas en el proceso electoral, querido José? Puntos de mejora hay muchísimos, la verdad. Eh, Al ser una elección histórica por ser la primera en su tipo, pues hay evidentemente muchos tipos de mejora. Y tú acabas de dar con algo muy, muy importante. Estamos dejando a la comunidad trans fuera de un reconocimiento público en las boletas. Porque evidentemente tú ves una boleta y si tú escuchas las campañas, en la mayoría se refiere del lado izquierdo mujeres, del lado derecho hombres, heterocisgénero, ¿no? ¿En dónde están aquellas personas que no se identifican como tal? ¿En dónde las dejamos? Entonces, y no solo hablando de la comunidad, a ver, la comunidad somos un grupo que históricamente hemos sido discriminados y lo seguimos siendo, y aquí está la prueba. Pero más allá también se está discriminando, por ejemplo, a las personas que no escuchan, las personas que no escuchan cómo van a salir a votar. ¿Hay alguna manera de que puedan saber cuáles son las propuestas? Las personas que no pueden ver, las personas que no pueden leer. Hay muchas cosas que están discriminando a la población en general. A mí me preocupa mucho y como miembro de la comunidad el que se excluya a las personas trans, porque he tenido la fortuna de a lo largo de mi trayectoria dictar un par de sentencias en pro de la comunidad trans, ¿no? Eh, y creo que es una de las oportunidades de mejora y creo que por eso es importante salir a votar, porque aquellas personas que estamos y pertenecemos a la comunidad, con mayor razón vamos a defender y procurar que estos derechos no se pierdan y no se sigan vulnerando. Recordemos que viene otra elección judicial dentro de 2 años y es muy importante que para de aquí a 2 años se incluya a todas las personas sin excluir a ninguna por su tipo de preferencia, orientación o género. Así es, amigo. Tenemos un proceso que además de excluir a la población trans es en términos estrictos capacitistas. Recordémosle a la audiencia que las personas candidatas solo pueden repartir volantes, aparecer en redes sociales, pero no pagar pauta. Lo cual, bueno, si hay una persona candidata que vive con una discapacidad, bueno, no podrá hacer campaña, evidentemente, porque las calles no tienen rampas, porque en términos de accesibilidad de sistemas de audio, de visión para personas que sus discapacidades motrices están relacionadas con los ojos o con las orejas, pues simplemente no hay un espacio para ellos, ellas y ellas. Es muy complejo, sin embargo, no quisiera adentrarme en lo que está mal. Estamos a pocos días de la elección y me gustaría saber qué sí podemos hacer al respecto en términos de avanzar con este proceso. Platícame un poco sobre estos criterios en los que trabajaste o sentencias en las que trabajaste a favor de la comunidad trans, para que un poco la audiencia sepa por qué es importante que exista población de la diversidad en estos espacios. Claro, claro. A ver, es importante que exista población de la diversidad ocupando estos cargos, pero también ahorita es muy importante decirle a la comunidad lo valioso que es y será su voto, salir a votar, porque es importante. Y me quiero referir específicamente a la materia por la que yo estoy compitiendo. Yo estoy para magistrado de circuito en materia administrativa. Y la materia administrativa abarca, entre otras, digamos, submaterias, ¿no? De manera general puedo decir medio ambiente, actos de la administración pública, cuestiones fiscales, cuestiones agrarias, pensiones, pero también el derecho a la salud.
Y algo que es muy importante es esta negativa a proporcionar atención médica y sobre todo a procurar que ese derecho no se transgreda. Y me gustaría platicarte brevemente sobre un asunto que tuve. Unos años atrás tuve la oportunidad de que me designaran juez en funciones. Es decir, cuando el titular de un juzgado, cuando yo estuve en un juzgado de distrito, por alguna razón ya no pudo seguir en el órgano jurisdiccional, designan a uno de los secretarios proyectistas para que se quede frente al juzgado y asuma las funciones del juez de distrito. Estuve casi un año al frente del juzgado y un asunto que me llegó era de la comunidad trans. ¿Cuál era la historia? Hay unas clínicas que dependen de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Hay una muy conocida que es la famosa Clínica Condesa. Eh, Esta clínica, había tres personas, me quiero referir, no diré nombres, pero me refiero a tres personas que acudieron a la clínica porque estaban bajo un tratamiento hormonal, personas de la comunidad trans. Desde el 2015 ellos solicitaron ese tratamiento y se los fueron dando. ¿Qué sucede? Que durante 2015, 16 y 17 el servicio era intermitente, es decir, el tratamiento y los medicamentos que les proporcionaban eran de manera intermitente. Había días en los que sí se los daban, había meses en los que no, incluso les ponían en la receta médica, se debe el tratamiento. Entonces, para el 2018, la clínica de plano dijo, ¿sabes qué? Pues no tengo medicamento, ya no te puedo dar. Y es, oye, espérame, pero es que yo no puedo interrumpir de golpe este tratamiento. Estamos hablando de un tratamiento hormonal. Entonces, ¿qué sucede? Acuden y promueven un juicio de amparo. Un juicio de amparo en materia administrativa con un juez de distrito y ese asunto nos cae en el juzgado en el que yo estaba. Entre otras cosas, lo que ellos reclamaban es la omisión y la negativa de brindarle estos servicios de salud. Nosotros dictamos la sentencia y en la sentencia básicamente obligamos a las autoridades, no solo de la clínica, a ver, la clínica es considerada una autoridad porque depende de una secretaría de la Ciudad de México, pero también obligamos a los titulares de la Secretaría de Salud, así como a la jefa de gobierno de ese entonces, a que proporcionaran, primero que nada, el tratamiento sin interrupciones, pasara lo que pasara, es decir, oye que no tengo presupuesto, oye, pero es que no hay abasto, eso no es problema de las personas que están acudiendo y que necesitan de esta protección de su derecho a la salud. Y también para que procuraran que en lo que el tiempo que iba a durar ese tratamiento no faltara un solo día el medicamento. Afortunadamente, este asunto se va a revisión y el tribunal colegiado confirma nuestra sentencia. Entonces, quería destacar esto porque gracias a esta sentencia de amparo, estas personas pudieron seguir recibiendo su tratamiento médico tan importante. Es muy importante y la verdad es que si no hubiera sido por el juicio de amparo que ellos promovieron, no hubieran podido recibir ese medicamento. Yo estoy seguro que simplemente la clínica les hubiera dicho, pues ya te dije que no tengo y hazle como quieras. ¿Por qué lo destaco? ¿Por qué? Porque necesitamos gente que llegue a estos puestos y se atreva a dictar este tipo de sentencias. Porque además no es que vayamos a estar haciendo un favor a la comunidad, no, es nuestro trabajo y para eso nos alquilamos. Y si la comunidad sale y conoce los derechos que tiene y sabe quién puede hacer que se respeten y se defiendan, con mayor razón creo y estoy seguro que vamos todos a salir a votar, porque eso es parte de lo que nosotros hacemos, defender los derechos y con mayor razón los derechos de minorías que históricamente hemos sido discriminados. Me parece fabuloso esto que comentas. En diciembre del año pasado publiqué un reportaje que se llama La Sonaja de la Vida, en donde palabras más, palabras menos, descubrimos que hay al menos 607 reportes por falta de antirretrovirales en el centro del país. Esto evidentemente no es exclusivo de la comunidad de la diversidad sexual, sin embargo es un tema de gran interés. Eh, Ahora, ¿Por qué? Porque evidentemente estamos sujetos, sujetas, sujetes a la existencia de los medicamentos y de lo que habla el compañero José Enrique es precisamente la prevalencia de este sistema
en el que la población de la diversidad tiene que hacer frente no solo a la institución regular de acceso a la salud, sino después al acceso a la justicia cuando no hay salud. Es un ecosistema realmente complejo que requiere de apoyo y de entendimiento a personas que están sujetas a tratamientos que no se pueden suspender, como es el caso de los antirretrovirales. Querido José, platícame un poco sobre la distritación que te toca, cómo es la población de la diversidad sexual en este distrito al que tú estás aspirando a ocupar un cargo. Bueno, estoy en el Distrito Judicial número 3. Hace rato lo comentaba, que abarca toda la alcaldía Benito Juárez y parte de Álvaro Obregón. Digamos la parte norte que está un poquito más pegada hacia los linderos con la alcaldía Coajimalpa. Ok. Em, Fíjate que es muy chistoso porque como comunidad, y me refiero a los que habitamos en Ciudad de México, pues generalmente creemos que todos estamos concentrados en zona rosa, ¿no? Y alcaldía Cuauhtémoc. Pero no es así, no es así. La verdad es que tengo muchas amigues en la alcaldía Benito Juárez, que es donde además yo resido, y que incluso me están haciendo el enorme favor de difundir esta candidatura y de difundir la importancia de salir a votar. Eso a mí me da muchísimo gusto porque puedo hablar de las personas cercanas a mi entorno, que son de la comunidad, que están, la verdad, participando de manera muy, muy activa, muy activa. Eso lo celebro y lo que me han dicho ellos, ellas y ellas es que pues realmente sí estamos interesados en acudir y participar. Yo agradezco mucho este tipo de espacios porque evidentemente no podemos llegar a todos, sino que a través de esta pantalla podemos ampliar ese margen y pedirles y hablarles y decirles que necesitamos de su apoyo. Necesitamos, estas elecciones no se ganan nada más por, ay, tiene esta trayectoria, ay, es de la comunidad. Necesitamos votos, necesitamos votos. Y si la comunidad, como siempre hemos estado unides, seguimos apoyándonos, creo que lo podemos lograr. Y creo que necesitamos gente que además llegue a estos lugares porque van a seguir llegando asuntos como el que acabo de platicar. Y tú lo acabas de decir, acabas de hacer un reportaje en el que de verdad es alarmante lo que está pasando. Y no es nuevo. Yo te estoy No. hablando de este caso que tiene 2019. Este caso yo te lo dije en 2019. No me imagino todo lo que ha evolucionado en estos 6 años, ¿no? La verdad es alarmante y no tendríamos por qué estar pasando estas necesidades cuando el derecho humano a la salud está reconocido a nivel mundial y en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como el de la Ciudad de México. Estamos hablando de derechos de no discriminación, de igualdad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que es el que nos caracteriza. Entonces, creo que por eso considero es muy importante que salgamos como comunidad y sobre todo nos informemos quiénes son nuestros candidatos y por qué vamos a votar por él, por ella, ¿no? Sí, Pero en términos generales, Benito Juárez, la verdad es que me ha sorprendido para bien, al igual que Álvaro Obregón. órale, qué interesante. Yo no lo hubiera imaginado, pero debí. Yo no vivo en la Cuauhtémoc. Oye, Ok. querido, me gustaría preguntarte si has escuchado o conoces cuál es el tema de la marcha de este año. Fíjate que para serte muy sincero, no, y Ok. no por un desinterés, sino porque esta campaña de verdad nos tiene de cabeza, porque además nosotros como servidores públicos en activo seguimos trabajando. A nosotros no nos dieron licencia. Tuvimos la oportunidad de pedir una licencia, pero habemos personas que no nos podemos Dar permitir ese lujo. darnos ese lujo. Sí. Entonces, seguimos trabajando. Ha sido muy difícil, muy pesado, porque es de 8 de la mañana, 9 de la mañana a 3 4 de la tarde, y luego de ahí comienza a hacer la campaña las horas que puedas. Y créeme, regresamos en la noche a la oficina o a casa a seguir trabajando, porque no nos da el tiempo. Lo, lo- Entonces, eso en lo personal, me tiene así, eh, digamos, como metido en una burbuja sí, de por la que no supuesto. he podido salir ni estoy enterado sobre todo en este caso, del tema de la marcha de este año.
Sí, no, lo pregunto principalmente porque el tema de la marcha es población LGBT en situación de movilidad humana, migrante. Y entonces yo entiendo que estás aspirando por un cargo en materia administrativa y ya casi se nos acaba el tiempo, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que nos platiques un poco cómo podría afectar directamente a esta población, es decir, a las personas en situación de movilidad humana o migrantes desde la materia administrativa del Poder Judicial. Claro que sí, qué importante y qué buena pregunta. Mira, la materia administrativa, entre otras cosas, ve justo el tema de migración, ¿no? El tema de migración y créeme que en esta materia ves y te das cuenta de la vulneración a tantos derechos humanos que es alarmante. Pero si a eso le sumas que hay muchas de esas personas que pertenecen a la comunidad, todavía es, digamos que es una transgresión al doble, se potencializa porque además son personas vulneradas en los centros de retención por su sola orientación sexual, por su sola orientación sexual, ya no digamos solo por su estatus migratorio, sino que se potencializa además por su sola orientación sexual. Y me parece que es importante también comunicar estas personas por el hecho de que no por el hecho de que no sean ciudadanos o ciudadanos mexicanos, están excluidas de recibir justicia. Tienen todo el derecho mientras estén en territorio nacional de recibir y que se protejan sus derechos. Entonces, por supuesto que es una materia que protege y que busca respetar esos derechos de la población migrante y en este caso particular a una transgresión, repito, al doble, no solo por su estatus migratorio, sino por su orientación o preferencia sexual. Así es. Ya lo escuchó usted, querida comunidad de Jesús Escobar Tobar. Yo soy Ricardo Valderas. Estamos en esta serie de cápsulas tratando de entrevistar a la mayor cantidad de candidatos, candidatas, candidates a cargos en el Poder Judicial. Esto que ocurre por primera vez en México. Querido Jesús Enrique, para cerrar de nuevo, te puedes volver a presentar. Dinos en qué color van a votar por ti, qué número y cómo pueden votar por ti en estas próximas elecciones. Claro que sí, Ricardo, muchísimas gracias. Miren, les repito, soy candidato magistrado de circuito en materia administrativa y me encontrarán en la boleta de color rosa para las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Para votar por mí necesitan marcar el número 37 en la parte superior del lado derecho. Con eso estarán apoyándome y otorgándome su voto para poder llegar a un tribunal colegiado y seguir defendiendo y protegiendo los derechos de todas, todos y todes. Ahí lo tiene usted, querida comunidad. Un gran abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, José Enrique, y mucha suerte. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a ti, Ricardo.